nos acompañan en el estudio las doctoras María Laucho, quien es internista y neumonólogo, y también la doctora Aura Maldonado, intensivista y neumonóloga. Bienvenida, gracias por habernos acompañado o acompañarnos el día de hoy acá en Soluciones, haber atendido nuestra invitación el día de hoy, tratar este tema tan interesante, el asma, que parece bastante común, más de lo que nos los imaginábamos. Cifras de la Organización Mundial de la Salud dice que actualmente hay más de 350 millones de personas en el mundo que tienen asma. ¿Qué es el asma? Quisiera iniciar nuestra conversación justamente consultándoles a ustedes. ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria, donde hay unas células que están implicadas y esas células, que son muchas veces mastocitos o eosinófilos, secretan unas sustancias inflamatorias, proinflamatorias, que en personas susceptibles, músculos respiratorios susceptibles, pueden hacer broncoespasmos o broncoconstricción, y eso genera una obstrucción del flujo aéreo. ¿Cuáles son los síntomas más comunes, doctora, en el asma? El síntoma más común es la dificultad para respirar. Pero ¿qué pasa? Es un síntoma que es muy inespecífico. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos en presencia de estos pacientes, el diagnóstico es muy difícil porque lo ligan a yo no hago ejercicio, yo no estoy mayor, cualquier cosita, tengo gripe. Entonces, esos pequeños broncoespasmos, como estaba comenzando Aura, pasan desapercibidos. Inclusive mucha gente dice, bueno, no, lo que pasa es que yo tengo la tosecita esa de siempre, que es esa tosecita cuando me da gripe, yo utilizo la bombita, que son las medicaciones más, se me quita, pero yo no soy asmático. Y eso pasa cada vez que tengo gripe. Y resulta que sí son asmáticos. Sí. ¿Qué produce el asma o cuáles son las causas principales del asma? Bueno, hay muchas causas. Están factores como, ya te comenté, que hay gente que es más susceptible. No todas las personas son susceptibles, pero la gente que es susceptible, pues puede ser susceptible al polen, al pelo del gato, al perro, a cosas, por ejemplo, gente que trabaja en industrias donde hay humo o industrias donde hay alimentos o donde hay polvo, pueden ser susceptibles en su ambiente de trabajo. Y también hay otros factores como alimenticios, en la casa ácaros. ¿Esos factores alimenticios cuáles pueden ser? Bueno, hay mucha gente que es alérgica al huevo, a la leche, que son como las más frecuentes, a los mariscos también, al pescado. La doctora María hablaba de una relación con a lo mejor algún resfriado, alguna gripe. Normalmente siempre pensamos que tiene o vienen unidas las dos, una gripe con el asma. ¿Esto siempre es así? No, de hecho nosotros podemos dividir a los asmáticos en dos grandes grupos. Estos asmáticos que son alérgicos y estos asmáticos que son por problemas de microbiota, que es como nosotros llamamos a lo que son virus, bacterias, etcétera, etcétera. De hecho, muchas veces lo que tenemos que buscar es lo que son proteínas o presencia de alérgenos. Y los alérgenos pueden ser tan ocultos como, por ejemplo, particularmente yo tenía un caso de un paciente que no se curaba porque la almohada era de plumas de ganso. Entonces las plumas de ganso son alérgenos porque vienen de un animal, ¿ok? Entonces, y cuando le quitamos la almohada de plumas, santo remedio. Está perfecto, gracias a Dios. También está por otra parte lo que estabas comentando de los virus. Ahora hay, debido no solamente a las condiciones de que, bueno, las vacunas han sido bastante, pues, difíciles de conseguir en muchos casos, hay una carga viral mucho mayor en lo que es el ambiente. Además, la polución no ayuda. Entonces, tenemos que, en países donde hay estaciones, uno sabe que está ligado o tienes que ponerle más atención a cuando hay invierno o hay primavera, que son las dos grandes estaciones. Y en los países de nosotros, cuando bueno, puede ser estaciones de lluvias, aunque estén muy cambiantes ahorita, o cuando nosotros tenemos un maravilloso pulmón que es el Ávila, pero cuando estás con asma y eres alérgico, empieza a florecer el Ávila, empiezan a haber las crisis. O cuando pasa la otra parte con nuestro Ávila, que es cuando empiezan a quemar el Ávila y empiezan también las crisis. Entonces, esos factores ambientales unidos con los factores virales hacen que, pues, el paciente asmático, que el 90% del asmático es el asmático leve, el que inclusive no consulta a un especialista, simplemente la pase mal durante ese tiempo y ese periodo. Ahora bien, ¿esto puede ser hereditario o
simplemente pues Mira, Sí, hay factores de riesgo, o sea, genéticos, o sea, puede predisponer si hay antecedentes familiares, pero Ok. como tal, que haya un gen, son factores susceptibles. En la familia pueden ser que haya asmáticos, como no, pero sí, eso puede ser un factor de riesgo. ese es un tema muy interesante. Muy interesante porque de hecho ese es uno de los principales temas de conflicto que hay en la palestra mundial. ¿Qué pasa? si es Ciertamente, si es hereditario, hereditario, no tanto que si es hereditario, no, sino si lo puedes modificar en los pacientes, si los hijos de una paciente asmática van a ser asmáticas y cómo lo puedes evitar. Una de las cosas más interesantes es lo que es la modificación dietética. La obesidad y el asma van de la mano y se ha visto que las mujeres embarazadas asmáticas que además tienen sobrepeso tienen más probabilidad de que los hijos sean asmáticos. Entonces, ¿qué hacen? Hay una tendencia que es tratarlas con lo que son aceite de pescado, darle mucho aceite de pescado y ha dado un resultado maravilloso. Y por otra parte también está lo que es el uso de la vitamina D, que también se ve, estamos hablando de antes de que nazca el bebé, ¿ok? Y por supuesto, durante esos primer mes, ser bastante enérgicos con que el bebé no se exponga a ningún virus, a ninguna bacteria. Y entonces, si bien no tenemos una fehaciente evidencia de que esto es hereditario porque no hay un gen, si hay factores modificadores antes de que nazca el bebé, si ya tú sabes que es asmático, que puedes tomar en cuenta para evitarle o reducirle el riesgo de que él desarrolle. en el caso de las mujeres embarazadas, una mujer embarazada pues que viene padeciendo asma durante toda su vida, digamos que no se le curó y sale embarazada. Con el embarazo, así no sea obesa o tenga un sobrepeso, ¿puede complicarse en ese Sí, periodo de embarazo? hay que hacerles controles porque si puede tener, recuerda que es un espacio que ocupa el bebé, los pulmones, la dinámica pulmonar de la mujer cambia, sobre todo cuando la gestación avanza y se hace más gordita, y evidentemente las pacientes que tienen asma pues pueden hay asma inducida por el embarazo. ¿Guarda relación el asma con otras enfermedades? ¿Puede producir otras enfermedades? Bueno, más que, sí, hay factores de riesgo, evidentemente. El tabaco, por ejemplo, la gente que es asmática y fuma, los papás pueden hacer factores de riesgo al niño nada más con el hecho de fumar. Hay mujeres que no dejan de fumar mientras están gestando, eso también hace factor de riesgo. Por eso es que hacemos tanto énfasis en dejar de fumar, eso es una de las primeras cosas. Y las enfermedades cardiovasculares, los pacientes casi nunca van solos, van en un compendio. Si hay otras comorbilidades, pueden hacer. La doctora hablaba de obesidad, por ejemplo. Entonces sí, la obesidad es una inflamación y como ya les estábamos comentando cuando describíamos la definición de asma, es inflamación. Entonces puede ser un proestimulante para que haya una broncoconstricción, un broncoespasmo. En ese caso, o sea, son enfermedades que podrían producir asma, pero ¿el asma causa alguna otra enfermedad? Sí, aquí entonces tenemos que dirigirnos más hacia un porcentaje pequeño de los pacientes asmáticos que son los asmáticos severos o los asmáticos moderados. Ahí tenemos un compendio de enfermedades que van desde enfermedades cardiovasculares, como estaba diciendo la doctora. Si tú eres un paciente susceptible, hipertenso, haces una crisis de asma, puedes hacer un infarto, puedes hacer una hipertensión pulmonar si tienes mucho tiempo. Y lo otro es que en determinado momento, si tú no te tratas y has estado todo el tiempo con crisis, hace lo que nosotros llamamos un remodelado de la vía aérea, que es que básicamente los pulmones se transforman y se ponen como más duros. Entonces, eso conlleva a que toda la vasculatura, puedan haber hipertensión pulmonar, pueden haber inclusive insuficiencia cardíaca, porque nosotros vamos de la mano, el pulmón y el corazón van de la mano todo el tiempo. Además, está por otro lado, si son mal controlados y nada más utilizan medicaciones solamente cuando tienen crisis, ¿qué pasa? Que pueden desarrollar inclusive diabetes o efectos secundarios a las medicaciones mal empleadas. Vamos a hacer una pausa, nuestra primera pausa en la entrevista, ya volvemos. El tema de hoy, asma. Acompáñenos con la etiqueta numeral Soluciones Asma a través de nuestras redes sociales. En todas somos @solucionesgb. Coméntenos por allí, háganos sus preguntas y más adelante las estaremos leyendo en sus preguntas.